Bueno, hoy nos vamos a zambullir en un sistema financiero que, la verdad, no se puede entender sin mirar sus cicatrices. Totalmente. El de Ecuador es una estructura que fue, forjada en el fuego de una crisis tremenda y una transformación radical. Sí. Las fuentes que tenemos son un compendio académico bastante denso sobre derecho bancario y financiero, y nuestra misión es desentrañar cómo funciona hoy, pero sobre todo por qué funciona así. Exacto. Vamos a explorar un poco las lecciones que dejó esa historia y los mecanismos que lo gobiernan, que algunos son sorprendentes. Y es que es un caso de estudio fascinante, de verdad, sobre resiliencia y control. Ajá. Todo el edificio actual se sostiene sobre dos pilares que en su momento parecieron el fin del mundo. ¿Cuáles serían? Pues la crisis bancaria de 1999 y justo después la dolarización en el año 2000. Para entender el sistema de hoy es indispensable volver a ese punto de quiebre. De acuerdo. Entonces empecemos por ahí, por esa herida fundacional, ¿no? La crisis de 1999. Uf, sí. Las fuentes no se andan con rodeos. La califican como un evento que provocó un cambio cualitativo en todo el sistema. ¿Es que lo fue? Con la quiebra de una cantidad, abrumadora de bancos. Pero lo que me impactó no fue solo la quiebra, sino la reacción de la gente. ¿A qué te refieres? Se menciona un crecimiento masivo, pero masivo, de las cooperativas de ahorro y crédito, casi como un movimiento de resistencia. Esa es la palabra clave. Resistencia. Lo que ocurrió fue un colapso total de la confianza. Claro. No era solo un problema de balances en rojo, Era que la gente común y corriente sintió que las grandes instituciones le habían fallado de la forma más íntima posible. Se quedaron con los ahorros de toda su vida. Exactamente. Y las cooperativas, con su modelo de que los socios son los dueños, con ese enfoque local, pues se convirtieron en el único refugio. ¡Wow! Y esto no solo cambió el balance de poder financiero, creó una generación de ecuatorianos que, por pura necesidad, aprendió a confiar más en la economía colaborativa que en las grandes corporaciones. Esa desconfianza, diría, sigue viva. Es una paradoja increíble, ¿no? Una crisis que aniquila a parte de la banca tradicional Termina fortaleciendo un sector alternativo. y legitimándolo. Las fuentes señalan que esto obligó al Estado a crear una superintendencia específica para este sector. Sí, dentro de algo que llamaron la economía social y solidaria. O sea, no fue un favor. Fue el reconocimiento de un poder que había surgido literalmente desde las cenizas. Y ese es el corazón del asunto. La crisis forzó una diversificación del ecosistema. Hoy, las grandes cooperativas compiten de tú a tú con los bancos privados en tecnología, en servicios, en todo. Pero justo cuando el país intentaba asimilar esto, con el sistema aún en terapia intensiva, llega el siguiente terremoto. La dolarización. En enero del 2000. Una medida que, vista desde fuera, parece, no sé, de una audacia o una desesperación absoluta. Un poco de las dos, yo creo. Ecuador se convierte en el primer país de América Latina en renunciar a su moneda nacional. Sí. El contexto que describen los documentos es casi apocalíptico. Economía en depresión, el sistema bancario destrozado, moratoria de la deuda externa. Era una tormenta perfecta. Renunciar al sucre era como una amputación para salvar al paciente, ¿no? Fue exactamente eso, una cirugía radical sin anestesia. Y generó un debate feroz. Me imagino. Las fuentes recuperan una cita potentísima del economista brasileño Celso Furtado. ¿Qué decía? Advertía: si nos rendimos a la dolarización, retrocederemos a una condición semicolonial. ¡Uf! ¡Qué frase! Es que encapsula perfectamente el miedo a perder la soberanía, a entregarle las llaves de la política monetaria a la Reserva Federal de Estados Unidos. Claro. ¿Y cuál era el argumento del otro lado? Porque no fue una decisión fácil, supongo. El argumento era la supervivencia. La inflación era galopante. El sucre se devaluaba por horas. Nadie confiaba en él. La gente no quería sucres. Para nada. La dolarización se presentó como la única ancla posible para frenar la hiperinflación y devolver un poco de certidumbre. El dilema era ese: soberanía con caos o estabilidad sin soberanía. Y Ecuador, acorralado, eligió lo segundo. Eligió lo segundo, y la tasa de conversión quedó grabada a fuego en la memoria colectiva: 25,000 sucres por cada dólar. 25,000. Un número que para muchísima gente representó la liquidación de sus ahorros. Entendido.
Entonces tenemos este trauma doble, crisis de confianza y dolarización forzada. La pregunta lógica es, ¿y qué se construyó sobre eso para que no se repita? Exacto. Y ahí es donde las fuentes nos presentan el Código Orgánico Monetario y Financiero y toda una arquitectura de control. Ujú. A primera vista parece una burocracia enorme, una junta, un banco central, superintendencias. ¿Cómo funciona esta jerarquía para que, digamos, no se pisen los talones? Es una excelente pregunta, porque en el papel puede parecer un laberinto. Pero en la práctica, los roles están muy delimitados, casi como una estructura militar. A ver. En la cima, en el nivel estratégico, tienes a la Junta de Política y Regulación Financiera. Ok. Lo clave aquí es que es parte del Poder Ejecutivo, o sea, del gobierno de turno. Su misión es dictar las grandes políticas, las reglas del juego a nivel macro. Por ejemplo. Cuánto encaje bancario, qué tipos de créditos se priorizan, las normas generales para todo el sistema. O sea, ellos diseñan el mapa. Quien lo ejecuta, Ahí entra el segundo nivel, el táctico, el Banco Central del Ecuador. que ya no puede emitir moneda. Exacto. En un país dolarizado, su rol se redefine por completo. Sus dos grandes misiones son garantizar la estabilidad del sistema financiero, que no se caiga, Lógico. Y estabilidad de precios, que no haya inflación. Es el guardián que se asegura de que haya suficientes dólares en la economía y de que los bancos no tomen riesgos excesivos. y finalmente, en el terreno, están los que vigilan que nadie se salga del camino. Exactamente. El tercer nivel, el operativo, son las superintendencias. La de bancos, la de compañías, valores y seguros. Los árbitros. Justo. La Constitución las define como organismos técnicos de vigilancia, auditoría y control. Ellos no escriben las reglas, pero se aseguran de que todos las cumplan. ¿Y pueden entrar a un banco? ¿Auditar sus libros? Y exigir medidas correctivas y, si es necesario, sancionar. Son el brazo ejecutor del día a día. Aquí es donde se pone muy interesante, porque toda esta maquinaria de control no opera en el vacío, no. No. El código establece unos principios rectores que suenan casi filosóficos. Leí dos que me dejaron pensando. La prevalencia del ser humano por sobre el capital y la protección de los derechos ciudadanos. Suenan muy bien, pero en el mundo financiero, ¿qué significan en la práctica? Es que si conectas esto con el panorama general, esos principios son la declaración de emisión que nació directamente de la crisis del 99. Ah, claro. Son un recordatorio legal permanente de que el sistema financiero debe servir a la economía real y a las personas, y no al revés. Que fue la percepción generalizada durante la crisis. Totalmente. Y no es solo poesía legal, se traduce en mecanismos concretos. ¿Cómo cuál? El mejor ejemplo es la figura del defensor del cliente, que la ley obliga a tener en cada entidad financiera. Que no es un empleado de servicio al cliente. Para nada. Debe ser una figura independiente de la administración del banco y su único trabajo es velar por los derechos de los usuarios. Es la materialización de ese principio. Esa obsesión con la protección, con evitar el pánico, parece llegar a extremos. Sí, bastante. Encontré algo en el Código Penal que me dejó helada. La figura del pánico financiero. Sí, un tema delicado. El artículo 322 sanciona con una pena de 5 a 7 años de cárcel a quien divulgue noticias falsas que provoquen retiros masivos de depósitos. Es una pena altísima. Altísima, comparable a la de algunos delitos violentos. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué una medida tan draconiana? Pues sí, ¿por qué? Porque el sistema bancario moderno es, en esencia, un acto de fe. Se basa en la confianza. Cierto. Un banco, por más sano que esté, nunca tiene en su bóveda todo el dinero de sus depositantes. Lo tiene invertido en préstamos, en bonos. Está trabajando con ese dinero. Claro, un rumor, una noticia falsa, puede generar una corrida bancaria que quiebre a una institución perfectamente solvente. No por un problema de solvencia, sino de liquidez. Es como gritar fuego en un teatro lleno. Aunque no haya fuego, la estampida puede ser letal. Es la analogía perfecta. Por eso la reacción típica de los gobiernos es decretar un feriado bancario, cerrarlo todo. Para detener la hemorragia. Exacto. Entonces, tipificar el pánico como un delito grave es una medida preventiva radical. Es un cortafuegos legal. Es el Estado diciendo, la confianza es un bien público y atentar contra ella es un crimen. Y esa mentalidad de control absoluto se filtra hasta en los detalles más mundanos, ¿no? Totalmente. No solo en delitos graves.
me encontré con una regla sobre los cheques que me pareció casi paranoica. ¿La del endoso? Esa misma. En Ecuador, un cheque solo se puede endosar una vez y por un monto máximo de $2,000. Parece un detalle menor, pero revela muchísimo sobre la filosofía del sistema. ¿Cuál es la lógica? Pues probablemente es aumentar la trazabilidad y combatir la informalidad. A ver, explícame eso. Al limitar el endoso a una sola vez, cortas drásticamente la cadena de manos anónimas por las que puede pasar un cheque. Entiendo. Y al poner un tope de $2,000, obligas a que cualquier suma importante se mueva a través del sistema formal. Transferencias, depósitos, que dejan un rastro electrónico claro. Es otra cicatriz de una época en la que el dinero se movía de formas muy opacas. Se asume un nivel de desconfianza por defecto. Es un sistema diseñado para desconfiar. Todo está conectado. La misma superintendencia que mencionamos antes, la de compañías, valores y seguros, no solo vigila a las empresas, su nombre lo dice, también es la autoridad del mercado de valores y de seguros. Exacto. Y aquí conectamos con el futuro. Que una sola entidad supervise empresas, bolsa de valores y aseguradoras demuestra una visión integrada. ¿Para qué? La idea es que el riesgo financiero no se esconda moviéndose de un sector a otro. Tiene sentido. Pero esto también nos lleva a un punto crucial, que las fuentes mencionan casi al final, la existencia de una ley de mercado de valores y la creación de un registro especial bursátil. Para las pymes, ¿verdad? Para las pequeñas y medianas empresas. Justo, para facilitar que puedan conseguir financiamiento en la bolsa. Lo cual parece una gran idea. Las pymes son el motor de la economía y siempre tienen problemas para acceder a crédito bancario tradicional. Es el paso lógico. Darles acceso al mercado de capitales suena bien. En teoría sí. Es el reconocimiento de que una economía no puede vivir solo de crédito bancario. Necesita un mercado de valores dinámico. Que canalice el ahorro hacia la inversión. Hacia la inversión productiva. Pero aquí es donde chocan las dos grandes fuerzas que hemos discutido. A ver, para resumir. Por un lado, tenemos un sistema financiero forjado en el trauma. ¿Sí? Que reaccionó construyendo un andamiaje regulatorio increíblemente robusto, con entidades de control muy definidas y principios legales centrados en la protección, en la estabilidad a toda costa. Para no repetir jamás los errores del pasado. Exactamente. Y por el otro lado, claro, los mercados de valores viven del apetito por el riesgo. De la especulación informada, de financiar ideas nuevas que a lo mejor fallan. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta que las fuentes dejan flotando en el aire. Una reflexión final para quien nos escucha. El marco regulatorio ecuatoriano, tan meticulosamente diseñado para la estabilidad, para prevenir las crisis del pasado, parece una fortaleza. Sí. La pregunta que queda abierta es, ¿puede esa misma fortaleza, tan centrada en el control y en la aversión al riesgo, ser el entorno adecuado para fomentar la innovación y el dinamismo que necesita un mercado de valores moderno para crecer? Y financiar a las empresas del futuro. O, dicho de otro modo, el siguiente gran desafío para Ecuador será aprender a abrir un poco las puertas de su fortaleza para dejar entrar el riesgo sin que se cuele de nuevo el fantasma de la crisis.